Dios te guarde en esta preciosa noche, como siempre todos los miércoles a las 7 de la noche, la programación Aviva tu Obra en Medio de los Tiempos. Anda conmigo, ¿verdad? Evangelista, siervo de Jesucristo, ministro del Señor, Ricardo Sánchez con nosotros. Va a estar exponiendo la palabra de Dios y traerle un pensamiento en esta noche, esperando que usted sea edificado y que el Señor hable y administre de una manera especial y poderosa. Así que, Ricardo. Amén. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Estamos muy honrados y gracias a Dios por esta... Porque no hay nada mejor, no hay nada más especial que predicar la palabra, que enseñar la palabra del Señor. Yo creo que eso es un privilegio y es el mayor honor, ya que estamos predicando vida, estamos predicando esperanza, estamos predicando algo que transformó mi vida, y eso mismo yo quiero, ¿verdad?, enseñarlo para adelante, para así dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Gloria a Dios. Y esa es una bendición, ¿verdad? Que darle al Señor lo que Él pone en nuestro corazón. Fíjense, le estamos devolviendo lo que Él nos da a nosotros y nosotros volvemos, y es en el círculo, ¿verdad?, donde podemos ver las bendiciones de Dios en nuestras vidas, fluyendo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios nos da algo y nosotros, pero no lo quedamos nosotros, lo dejamos estancado, sino que lo cogemos, lo procesamos a nuestra vida y después lo impartimos con las personas que están en la sintonía de una manera especial. Y qué lindo, ¿verdad? Como decía el siervo, dar por gracia lo que por gracia es recibido. Amén. Y hemos recibido bendición de Dios, hemos recibido tantas cosas preciosas del Señor que no tenemos como un qué pagarle, pero sí le servimos en espíritu y en verdad, y hacer todo lo que podemos hacer para agradarle en todo tiempo. Así que le damos gracias al Señor. Amén, amén, amén. Acuérdese, hermano, que hasta el agua cuando se estanca, trae bacteria. Esa bacteria trae un mal olor. Y si tú te bebes de esa agua, te vas a enfermar y va a traer muerte a tu vida. Aún lo que Dios te da, tiene que fluir en tu vida. Amén. Si tú tienes un don, tienes un ministerio, tiene que fluir en tu vida. Porque si tú estancas eso, en vez de ser para vida, para ti, para muchos, puede ser para muerte para ti y para muchos también. Por eso es que es bueno siempre fluir en el Espíritu, buscar de Dios. Por eso siempre es bueno estar en coinonía con el Espíritu Santo, para que cada vez Dios te dé cosas nuevas, para así impartir a los demás. Amén. Y es poderoso, ministro, que es una palabra poderosa ahí, ya que pues muchas veces estancamos lo que Dios nos ha dado. ¿Y qué sucede como estabas diciendo y explicando a estas personas en esta preciosa noche? Y es que todo lo estancado no es bueno. No es bueno. No. E incluso cuando estás en la iglesia, estás perseverando, estás llegando en los cultos y estás sintiendo de que no estás haciendo nada, te sientes estancado, vienes a ver, como decían usted, que como ministro del Señor, que uno siente que tanto que Dios le ha dado, se queda ahí apagado y se pudre. Así como lo decías perfectamente con el agua. Sí. Y Dios le está llamando al pueblo que no se quede estancado, que comencemos a trabajar y que comencemos a hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que traemos, ¿verdad? A través de estos medios, traer palabra de Dios, agua de vida, que es la palabra del Señor, para que usted reciba aliento, reciba fuerza, reciba de parte de Dios el Espíritu Santo, que le pueda seguir ayudando, fortaleciendo en momentos que estamos viviendo. Fíjese que aunque todo el mundo dice que estamos en tiempos finales, estamos viviendo tiempos caóticos y difíciles, pero fíjese, cuando tenemos a un Dios poderoso, un Espíritu Santo fluyendo en nuestra vida, no importa los tiempos, las sazones, los climas como estén, sabemos que hay un fluir de Dios en nuestra vida y que no estamos solos, que no estamos abandonados. Eso es un amén muy grande. Mire, conocemos las noticias, conocemos los medios de comunicación. Hoy las noticias están mucho más abundantes, ya que también hay redes sociales. Entonces las redes sociales... Esa forma de noticia también. Yo creo que ahora la forma de noticia más influyente... Sí. Y hay 500,000 reporteros hoy en día. No porque se graduaron de la universidad, sino porque hoy en día, hermano, todo el mundo tiene una noticia diferente. Todo el mundo tiene una opinión diferente de algo. Y eso es bueno, informarse, es bueno ver las noticias. Yo no estoy diciendo que eso es pecado. Pero yo creo que son pocos los que tienen noticias del cielo. Son pocos ahora los que tienen profecía. Y no estoy hablando... la profecía que está fluyendo hoy en día. Estoy hablando de algo verdadero, de como dijo en los tiempos de los hechos, que avisaban cuando venía hambre, cuando venía destrucción, que avisaban cuando venía
profetizaban de que alguien iba a ser encarcelado, de que alguien y le iba a pasar esto o lo otro. O sea, y se metían en lo que es espiritual, se metían en lo que es eterno. Entonces veían, Dios les revelaba. Y el cristiano, yo creo que es la fuente número uno de lo que va a pasar, de lo que va a suceder. Amén. No son los medios de comunicaciones, no es Elon Musk, no son ellos, son los cristianos. Estamos supuestos a ser la fuente número uno de información de lo que va a ocurrir en los tiempos presentes. Lo que está ocurriendo ahora y lo que va a ocurrir en el futuro. Porque tenemos un Dios que lo sabe todo. Tenemos un Dios que nos informa. Tenemos un Dios que habla. Tenemos un Dios que capacita. Tenemos un Dios que enseña. Y lo número uno que te enseña es acerca de la venida de Cristo. Pero lo otro es lo que va a acontecer entre medio de esa manifestación grande que vamos a ver ya mismo. La noticia número uno es que Cristo viene. Y como secuela es aquello en que está pasando a nivel mundial, que verdaderamente lo podemos saber por medio de noticias, pero los medios de noticias hoy en día, Dios mío, ¿cómo podemos confiar si hay tanto mentiroso hoy en día que están por venta? Exactamente. Están por venta, hasta mintiendo para solamente vender y tener un reportaje ¿verdad? Más candente que decirle esas palabras puertorriqueñas así de que puedan hacer más exclusividad y todas estas cosas. Pero es poderoso eso, varón, te metiste ahí terrible, porque la noticia de nosotros, los creyentes, es la más importante. El evangelio de Jesucristo es lo que es el gospel, ¿verdad? Eso es nueva noticias. Una nueva noticia. Una nueva noticia. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que dar, la nueva noticia, que es Jesucristo, el Salvador del mundo, y esa es la noticia más importante. No hay otra. No hay otra. No hay otra. No hay otra. No está en CNN, no en Fox News, NBC o ninguno de ellos. La noticia más importante es la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, la salvación de las almas. Y es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Lamentablemente entraste en ese punto, ¿verdad? Donde vemos los medios comunicativos de diferentes formas. Hay tantas plataformas para anunciar las noticias, y noticias buenas, agradables. Sí. Que no sé si a ti te ha pasado que has escuchado una noticia y en vez de darte ánimo, lo que te dice, te pones desesperado. ¿Y cuánta gente no hay desesperada por esa noticia? Hoy lo único que tú ves es tristeza. Sí. Que aquel mató a alguien, que aquel asesinó a alguien, que se va a acabar la comida. A mí me interesa mucho eso, porque si tú vas a Génesis capítulo 8 por ahí, cuando ya Noé sale del arca, hay una profecía ahí tan fuerte que dice que la planta, ya no destruirá el mundo con agua, pero dice que las plantas ni los frutos dejarán de ser. O sea que no dejarán de dar su fruto. Entonces tú le vas a creer al medio de comunicación, le vas a creer a Dios. Aleluya. ¿A quién tú le vas a creer? ¿Le vas a creer a un hombre que siempre ha sido mentiroso, o le vas a creer a un Dios que es bendito por los siglos de los siglos? Y lo que quiere es bendecir a la humanidad, lo que quiere es salvar a la humanidad. Por eso es que Él dio su propio Hijo. Mira, hermano, es mucho más profundo, y eso es una buena base para lo que queremos comunicarte en esta poderosa noche, que se encuentra en Mateo capítulo 1. Verso 18 al 24, muchos conocemos acerca de estos versos. Un verso que quizás sea sencillo a los ojos de muchos, pero aquí hay algo muy interesante que me captó la atención. Y estaba pensando esto cuando venía para acá, para la iglesia, gloria a Dios. Y Dios me tocó, Dios me chocó, Dios me habló de una manera muy poderosa y quiero compartirlo con ustedes. Así que quiero leer ahí, y yo espero en Dios que Dios nos ilumine y Dios nos ayude, a mí y al pastor, en este momento, para así transmitirte el mensaje de Dios y que sea de bendición a tu espíritu. Amén. Así que dice así la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, escuche bien, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz
un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz su primogénito, y le puso por nombre Jesús. Gracias, Padre, por su palabra. Gracias, Jesús. Y hay algo aquí muy poderoso. Fíjate el escenario. El escenario es que se supo que su mujer había concebido del Espíritu Santo. Entonces imagínate tú, cuando habla de conocer en la Biblia es tener relaciones para concebir. Amén. Así que eso es lo que significa en la Biblia. Entonces, en este pasaje bíblico nos enseña algo muy poderoso. Estaba María, ellos estaban desposados, José y María, y María le estaba creciendo la pancita y se vio que había concebido de alguien, pero no era de su marido. Entonces, como él era justo, Dios no escoge a cualquier persona. Wow, tremendo. Dios no escoge a cualquier persona. Dios escoge a hombres justos, hombres señalados ya desde un principio para que se cumpla su propósito en ellos. Y escúchame bien. Cuando él estaba pensando en esto, en aquel suceso, que mira, cualquier hombre, hermano, se hubiera turbado. Cualquier hombre en la familia. Imagínate tú que estás casado. Y tú ves como que mira a tu esposa rara, como que tiene algunos deseos raros ahora, como que tiene algunos antojos, como que ahora los pies se le están hinchando, como que ahora como que se está vomitando por todo, y tú dices: mujer, tú como que estás media rara, ¿qué es lo que está pasando? Ella todavía era virgen, o sea, no había conocido varón todavía. Ellos todavía no habían tenido su intimidad. Alabado sea el nombre del Señor. Y ya ellos eran una pareja, ya ella estaba desposada con él, ¿ok? Así que cuando esto pasa, él como que se turba y... pero, ¿con quién esta me estará... Tremendo. ¿Con quién esta mujer me estará pegando o siéndome infiel? Cuando él estaba pensando en esto, vino una revelación a él. Escúcheme bien. Cuando vino la revelación a él a través de un sueño, el ángel le dijo: no te preocupes, no temas, porque lo que en ella es del Espíritu de Dios es engendrado. Y le da el conocimiento de quién iba a ser ese bebé, que ese bebé no iba a ser cualquier persona. Él era la luz, era el verbo hecho carne. Y Dios escogió una mujer, qué interesante. Aleluya. Adán fue revelado inmediatamente. Este no. Este tuvo la revelación para él. Dio tiempo, 9 meses, dentro de una barriga, teniendo la necesidad de su madre. O sea, este niño pasó necesidad. Por eso es que es tanto diferente el Cristo que el Adán. Porque este Cristo entiende los padecimientos de nosotros. Este Cristo entiende, por eso es que todavía intercede por los santos. Porque Él conoce y padece. Por eso es que cuando tú caes, Él te levanta. Porque Él sabe lo débil que nosotros somos. Porque Él pasó por eso mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Qué lindo, Jesús. Pero lo importante que quiero hablar aquí es la revelación. ¿Cómo le fue revelado y su matrimonio no fue roto? ¿Cómo le fue revelado y no le dijo a su mujer: tienes que abortar eso? ¿Cómo le fue revelado y no hubo muerte? ¿Cómo hubo revelación? Alabado sea el nombre del Señor. Y este hombre fue guiado por el Espíritu Santo de Dios. Pero eso no se queda ahí. Dice la Biblia, alabado sea el nombre del Señor, en el capítulo número 2, que vinieron unos magos. Y estos magos, alabado sea el nombre del Señor, vinieron ante Herodes. Y los magos le dijeron: ¿dónde está el niño, el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella la hemos visto. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué terrible! ¿Cómo ellos sabían eso? Alabado sea el nombre del Señor. Te puedo explicar después, pero hay una profecía acerca de la estrella. Alabado sea el nombre del Señor. Eso está en Génesis. Pero ellos vieron la estrella. Entonces se turba Herodes y toda Jerusalén con él. Pero cuando ellos fueron, le dieron sus ofrendas y se fueron por otro lado por medio de una revelación. Por medio de revelación en sueño, lo dice la Biblia, que los reyes fueron por otro rumbo por otro camino donde ellos habían llegado, porque sabía y conocía que lo que iba a haber era muerte. O sea, la revelación, cuando hay revelación de Dios,
Lo que hay es vida, lo que hay es esperanza cuando hay revelación de Dios. Los matrimonios se restauran cuando hay revelación de Dios. Hay vidas que son transformadas cuando hay revelación de Dios. La unción se desata, el poder se desata. Los ministerios crecen cuando hay revelación. Porque es Dios guiándote para que lo que hay en ti no se muera, para que hoy en ti no se pudra, para lo que hay en ti no coja moho, para lo que hay en ti no se estanque, sino que fluya. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Es poderoso, aleluya, me estoy gozando con eso. Y como decía el varón de Dios, es maravilloso ver lo que es un hombre fiel, lo que es un hombre íntegro, que el mismo Espíritu le habla, le enseña qué es lo que él tiene que hacer y que no tenga miedo. Es bueno cuando Dios se nos revela y nos habla y nos dice, no tengas miedo, yo te he llamado, yo te he escogido, yo te he separado. Vemos que ahí estamos hablando del más grande, de Jesucristo, el nacimiento, del acontecimiento que sucedió. Pero fíjense, en el libro de Jeremías, Dios llamó a Jeremías. Y fue la revelación que Dios le estaba mostrando a él, que ya lo había llamado y ya lo había conocido desde el vientre de su madre. Porque Dios conoce nuestras vidas, Dios conoce nuestros pasos, Dios conoce cuál es el propósito y el llamado que Él tiene para nosotros. Por eso Él conoce cada paso que nosotros damos. Él nos dirige nuestros pasos. Y ahí vemos que Dios estaba dirigiendo a María. Fíjate, como decías anteriormente, Dios escogió a una mujer virgen, una mujer que era pura, una mujer que Dios podía depositar de su gracia, de su misericordia y confiar. Eso es poderoso, porque bien poderoso. Tú sabes lo que es Dios escoger. Mire, cuando Dios escoge a uno, no es por coincidencia. Cuando Dios cogió a Noé, no fue coincidencia. Cuando Dios cogió a Job, no fue por coincidencia. Cuando Dios llamó a Abraham, no fue por coincidencia. Cuando Dios escoge a un hombre y una mujer de Dios, es porque Él sabe que carga algo poderoso o que va a depositar algo que va a cargar algo poderoso. Y a veces nosotros no comprendemos, por Señor, ¿por qué a mí? Porque tú fuiste escogido. Dios te conoció desde el principio. Dios conoce todas las cosas. Dios conoce todo lo que va a depositar en ti, porque Él es el mismo que lo vas a poner. Él es el mismo que lo va a llamar. Vamos a Isaías capítulo 6. Dios lo lleva a la revelación y le da una revelación. ¿Para qué? Porque iba a cargar presencia, poder y palabra. Wow. Eso es poderoso, varón. Esto es terrible, aleluya. Mire, cuando hablamos de llamado, hay llamados poderosos. Y el llamado de Ezequiel, para mí, que estuve predicando acerca de Ezequiel domingo, la gloria del Señor. Amén. Eso está a otro nivel, varón. Dios es bueno. No, eso está a otro nivel. Eso, mire, aleluya. La visión de él fue algo terrible. Porque la condición que ellos estaban era bien horrible. Ellos estaban cautivos, no podían ejercer su función, ya que él era sacerdote. ¿Tú te imaginas tú estudiar toda tu vida una carrera, vamos a suponer, sea de abogado, sea de médico, lo que sea? Y tú te pusiste tu vida, ahí estuviste soñando todos los días cuando lo ibas a ejercer, estuviste preparándote académicamente y estuviste dando sacrificios, estudiando, trasnochándote, haciendo lo imposible para tú obtener tu grado. Para luego venga alguien Santo, y te lo quite de la nada, de la noche a la mañana, te se ha quitado. Ay. ¿Tú te imaginas una condición así? Después que tú pagaste un alto precio. Entonces este hombre a sus 30 años, que era... mire, Dios no hace excepción de personas. Este hombre era justo en una generación incrédula. Este hombre era justo en una generación donde su concentración mayor era en la idolatría, en la hechicería, en la brujería, en el clamor a los muertos. Daban sus propios hijos al sacrificio. ¿Tú sabes lo que es eso? Adoraban el sol. Tenían imágenes en el templo santo de Dios. E imágenes de reptiles, de cuadrúpedos, de todo. Y adoraban eso. Y aún... que era, tú sabes que el templo de Dios, los únicos que podían ministrar eran hombres que eran ungidos para ministrar, específicamente los de la familia de Aarón, de Leví. Y allí habían cualquier persona anciana, habían de todo con un incensario. Y dicen que cuando tenían con el incensario dentro del templo, eso fue una de las revelaciones que Dios le dio al profeta Ezequiel. Dicen que había un humo intenso. Y ellos decían, hacemos esto porque Dios
ya no nos está mirando, Dios ya no está aquí. Mira qué terrible. Tacho. Cuando hay un hombre sin revelación, cuando hay un liderato sin revelación, permite que todo el mundo haga lo que le dé la gana dentro del templo de Dios. Permite que todo el mundo le haga lo que le da la gana en el ministerio, que es santo, que Dios te lo dio para que bendiga a las naciones, para que bendiga las vidas, para que las vidas sean bendecidas, para que haya salvación en tu casa. Entonces tú lo que estás trayendo es maldición, de lo que estamos hablando. Tienes un ministerio estancado porque tú mismo lo has estancado, porque tú mismo ya no te estás metiendo con el Señor, porque ya tú mismo ya no estás teniendo la revelación de Dios. Lo que me llama la atención acerca de la visión de Ezequiel es que él vio la gloria de Dios. Él vio como, en visión, vio como estas 4 figuras cargaban y portaban la gloria de Dios. Yo te puedo explicar eso, pero quiero darle un poquito para adelante y decirte que esas figuras que portaban la gloria de Dios somos tú y yo. Tú y yo portamos la gloria de Dios cuando nos convertimos a Cristo. Amén. Cuando dimos nuestra vida para Él. Entonces Él nos da del Espíritu Santo de Dios, que es esa fuente que fluye en el templo. Y como dijo el hermano Jesús en el día de hoy, lo bendigo y a su familia, que él vio que del templo, una de las visiones de Ezequiel, cómo venía aguas desde el templo. Y Dios le dijo al profeta que fuera donde esas aguas. Y al principio le llegaban a los tobillos, luego a las rodillas, luego aquí a la cintura, luego a los hombres, luego él no podía nadar, porque lo que Dios quiere en tu vida es que el Espíritu Santo fluya de esa forma. O sea que ya tú no dependas de ti, no dependas de tus pasos, no dependas de tus manos, sino ahora tú dependes de que las aguas te guíen y te lleven. Como dice la Biblia, para que se sanen las tierras, para que se sanen los pueblos. Dios nos envió para sanar, no para destruir. Dios nos envió para bendecir, para traer buena noticia a los pueblos. Para traer buena noticia. El Evangelio es una buena noticia. Eso, amén. Para que los enfermos se sanen. Para que el médico que le dijo tienes cáncer y un cáncer terminal, venga el hombre de Dios y le llega a su casa y dice, así te dice el Espíritu Santo de Dios, de cierto te digo que no morirá y ese cáncer se va de tu cuerpo y se ha sanado instantáneamente porque el poder de Dios todavía fluye. Gloria a Dios. El Espíritu Santo todavía está fluyendo, varón. Eso, amén. Y está trayendo buena noticia todavía. Y yo sé que hay milagros, yo sé que hay prodigios, se manifiestan. Y a eso es lo que nos ha llamado el Señor. Pero tenemos que entrar a una revelación. ¿Por qué? Porque lo primero que trae la revelación es conocimiento de Dios. Y para que eso se manifieste en nuestras vidas, tenemos que conocer a Dios, que es el autor de la vida. Si tú no conoces a Dios, ¿cómo tú sabes lo que Él tiene para ti? Y entonces eso es lo segundo más importante que trae la revelación, que es el propósito que Dios tiene contigo. Gloria a Dios. Porque nuestra meta es el que se manifieste lo que Dios quiere que nosotros seamos. Ni más, ni menos. Pero hoy el mundo, todo el mundo se mantiene con algo, con hablar en lengua y danzar quizás. Conformismo. Hay un conformismo terrible y Dios tiene tanto, pero depende de nosotros, que nosotros los alcancemos. Ya Dios entregó su vida. Ya Dios sabe quién eres tú. Pero tú mismo sabes quién tú eres de verdad. Wow. Se le ha perdido la identidad del hombre, no sabiendo que ya la palabra de Dios fue desglosada sobre su vida, fue señalada. Y vemos que, como dice el varón de Dios, estamos en estos tiempos, en esta temporada donde ya personas han perdido la esperanza. Cuando la Biblia dice que esto es nueva noticia, el Evangelio es nueva noticia. Y la Biblia, el Salmo nos enseña que cada mañana, ¿verdad? Es su misericordia. Quiere decir que cada día Dios tiene una misericordia para nosotros. Pero como hemos perdido el enfoque, la visión, el oído, el espíritu, no podemos ver lo que ya Dios ha prometido de tiempo en tiempo. Lo que Dios ha señalado, y como estábamos gozándonos este día, Dios ha prometido, Dios le habló a Habacuc, mira, aunque las cosas se acerquen hasta el fin, espéralo. Y nos desesperamos, claro está. Es importante que tú y yo sepamos una cosa. Dios es el mismo. Dios no ha cambiado. Amén. Todavía Dios sigue haciendo milagros, varón.
todavía Dios sigue levantando gente enferma. Todavía Dios, mire, yo todavía creo que todavía el Espíritu de Dios sana de cáncer, que Dios sana de SIDA, que Dios sana de diabetes, que Dios sana de todas estas enfermedades que achacan el cuerpo, la vida del hombre, para que no siga hacia adelante. Yo todavía creo que Dios puede y sigue haciendo milagros. Pero, ¿qué ha sucedido? Que si nosotros dejamos de creer, si nosotros dejamos de confiar, si nosotros dejamos de hablar, si nosotros dejamos de tener la revelación de Dios en nuestra vida, pues sentimos que todo el mundo está encima de nosotros. Wow. Sentimos como un tráiler de 18 ruedas nos está pasando por encima. Y no podemos creer lo que Dios ya ha determinado en nuestras vidas. Fíjense que todavía, aun cuando nosotros dudamos, todavía Dios sigue confiando en nosotros. Wow. Porque Dios es poderoso. Y como decía varón, ahí en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 18 hacia adelante, cuando vemos que la revelación se le muestra a José. José no titubeó y dijo, está bien, yo voy a creer a lo que Dios dice. Si nosotros tomamos esa mentalidad, si nosotros tomamos esa palabra, y que la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios tiene promesa, la palabra de Dios tiene vida. La palabra, como decías anteriormente, esto es el verbo, y el verbo con Dios, y el verbo era Dios. O sea, sigue siendo Dios, es el Señor, y para eso Él vino. La palabra de Dios es tan poderosa y tan vigente en nuestras vidas que si nosotros nos desenfocamos y no creemos en esa palabra que todavía tiene vida. Fíjense, mire qué cosa. ¿Por qué usted cree que la persecución viene a los cristianos? ¿Por qué tú crees que quieren parar la palabra? ¿Por qué tú crees que quieren sacar la palabra de todos lados? ¿Por qué tú crees que quieren sacar los mensajes que no se prediquen en estos tiempos? Porque hay evidencia. Fíjese, mire qué cosa. Satanás, los demonios y el mundo sabe que esta palabra tiene poder. Saben que en la boca de Dios todavía la palabra de Dios es verdadera, es fiel. Y fiel es Él, ¿ves? Con nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que como el mundo sabe que esta palabra es tan fiel y tan verdadera que nos quiere quitar de la palabra, desenfocarnos, sacarnos para otro lado para que nosotros no confiemos. Y fíjese que me rompe el alma porque han caído en un mover de no creerle, siervo. Es un mover de donde Dios, aleluya, puede seguir haciendo cosas maravillosas y cuando vamos al pueblo, a la vida, a nosotros, los ministerios, se le ha ido el ánimo, las fuerzas de creer a la revelación de Dios. Cuando no importando, mire, cuando vamos a Hechos, la iglesia primitiva, la iglesia de poder, de unción, del Espíritu, llena del Espíritu Santo, aún Pedro, siendo encarcelado, ahí en el libro de Hechos capítulo 12, por ahí hacia adelante, aún siendo encarcelado, la iglesia ¿cómo estaba? Clamando, orando. Gloria a Dios. Y estaban orando porque sabían que la revelación era de que este era un hombre de Dios. Y como era un hombre de Dios, hay que mantenerlo en oración para que Dios del cielo haga algo. ¿Y qué pasó? Pues Dios hizo algo. Vino la revelación, vino el poder de Dios, libertó a Pedro. Pedro llegó allí, aleluya, y fue soltado por el Espíritu Santo, no por los guardias. Mire eso, no por las leyes, no por el gobierno. ¿Ve? Porque en ese tiempo había un gobierno. Ese gobierno tenía a Pedro preso. Pero sobre los gobiernos hay un gobierno más poderoso. Es el gobierno del reino de los cielos. Wow. ¿Me entiendes? Y cuando entramos en esta revelación, entendemos que los gobiernos terrenales no pueden con los gobiernos celestiales. Aleluya, eso está poderoso. Así Eso que está bien poderoso. le damos la gloria a Dios. Yo siento algo tan especial. ¿Viste que se puede sentir a Dios? Claro que sí. Y no necesariamente tiene que ser en los cultos. Gloria a Dios por eso. Mire, capítulo 12 de Mateo me enseña algo tan fuerte. Los discípulos, los 12 apóstoles, todavía no se había manifestado en ellos lo que han de ser, pero ellos están ahí. Hay algo que se llama tu yo eterno. Es el yo tuyo. Los demonios ven eso. Fíjese. Por eso es que cuando veían a Jesús, ellos le decían, hey, wait a minute. Todavía no es el tiempo. ¿Por qué tú no estás atormentando? Estás fuera de tiempo. Porque ellos estaban viendo el eterno Jesús, el que se manifestó en la transfiguración. Escúcheme bien. Y eso es lo que ellos ven en ti. Por eso es que hay gente que tiene autoridad sobre los demonios y hay otros no.
Porque todo está en donde tu vestidura, en lo que tú estás revestido. Pero escúchame bien, en el capítulo 12 dice que ellos estaban cogiendo espigas. Y vinieron unos gente, los escribas y los fariseos como siempre, y ellos vinieron a contrarrestar eso. Y le dijeron, no es lícito recoger la espiga en el día de reposo. Jesucristo, como se la sabe toda, escúchame bien, esto es algo muy poderoso. Aleluya. Él les dijo, no conocéis las escrituras, como David con sus hombres fue al templo y tenían hambre y se les dio a comer los panes de la proposición que no le era para ellos comer. Escúchame bien, pero aún así el sacerdote se los dio como quiera. Eso era una comida que se le daba a los sacerdotes nada más. Y era un pan diario que ellos hacían, eran 12, uno por cada tribu, tipificando la palabra de Dios, escúcheme bien. Y entonces los sacerdotes, después que ya se acababa el día, o sea que venían a las 6 de la tarde, ellos venían y se los comían. Entonces hacían nuevo, todos los días había pan nuevo, todos los días había palabra nueva, todos los días, cada mañana su misericordia se renueva. Cada los días tenemos que buscar esa revelación, hermano. Gloria a Dios. En la oración, en el modelo de la oración de Jesucristo, el pan nuestro de cada día, dámelo hoy. Es lo único que él puso que demandara, dámelo hoy. Una demanda al Señor, que se lo diera hoy. Él no está hablando, obviamente. Tú puedes aplicar eso a comida para que nosotros comamos, podamos sostenerlo, pero él está hablando algo más profundo que eso. Está hablando de la revelación, está hablando del pan, está hablando de la palabra de Dios, que me dé palabra para el siervo, para levantarle los ánimos, profecía, revelación. Inteligencia, sabiduría. Hay multitud de palabras que podemos darle quizá al pastor, quizá al hermano. Pero hoy en día estamos en una oscuridad, que yo podría decirlo de esa forma. Oscuridad significa que es falta de palabra, falta de revelación. La luz no está entrando en nosotros. Y por eso es que no conocemos lo que está ocurriendo, principalmente espiritualmente, como dijo el pastor. Lo espiritual se manifiesta primero y luego se transforma en lo carnal. Cuando tú ves muchos homosexuales, cuando tú ves muchas depresiones, cuando ves muchas ansiedades, tú ves que son una batalla espiritual terrible y ahora están como nunca antes puestos. Pero me llama la atención que estos apóstoles, que Dios conocía sus corazones, Dios conocía su espíritu, Dios conocía el don y el talento que ellos tenían. Pero los que no tenían revelación querían opagarlo. Y querían querían encerrarlo, querían encarcelarlo. Porque no tenían la revelación. Ellos pensaban que le estaban sirviendo a Dios. Ellos conocían la palabra, ellos conocían la ley, tenían sus ritos, tenían sus ordenanzas, alabados al nombre del Señor, pero no tenían revelación. Y cuando tú le sirves a Dios sin revelación, eso es lo que pasa. Quieres opacar el ministerio. Te crees que tú eres el único. Te crees que tú eres el único que tiene palabra. Te crees que tú eres el único que tiene profecía. Te crees que eres el único que puede tomar el comando en la iglesia. Cuando no hay revelación en la iglesia, se opacan los ministerios, se destruyen los ministros, hermano. Se encarcelan. A veces uno no quiere salir. Aunque déjeme decirle algo. Como quiera, Dios el plan de Dios se va a manifestar en tu vida, no matter what. Aunque te hayas convertido en cualquier tipo de religión, el plan de Dios se va a cumplir, no importa quién esté al frente. O sea que a veces hay que dejar las excusas. No, es que el pastor me tiene sentado, no, que aquello. Mira, el plan de Dios se va a cumplir como quiera que se sea. Lo quiera el hombre o no lo quiera, como quiera se va a cumplir. Porque es un plan de Dios. Y los planes de Dios jamás y nunca se va a detener. Como único se detienen es que tú te descuides, es que tú lo estanques, tú. Otro hombre no puede determinar tu futuro. Eres tú y Dios, that's it, punto. Nadie más, ni tu esposa, ni tus hijos, ni las finanzas. Si hay vaca en los corrales, si no hay fruto, como quiera el plan de Dios se va a cumplir. No importa lo que esté aconteciendo en tu vida. Aleluya. Entiende eso bien, por favor. O sea que si tú estás sentado, si tú estás apagado, si tú estás en tristeza, si estás en depresión y estás en ansiedades, eres tú ministro de Dios. No culpes a más nadie. Porque tú sabes que tú y Dios son mayoría.
Cuando tú te metes con Dios, cuando tú te metes con el Espíritu Santo de Dios, Él va a poner todo en su lugar, va a poner todo en su lugar. Entonces, la revelación de Dios va a llegar a ti y créeme que Él va a hacer todo, va a crear, va a hacer milagros, prodigios, señales, para que tú entonces seas luz encendida a las naciones y tu propósito se cumpla. Tenemos que ya, pastor, dejar de estar culpando al otro, al vecino. Tenemos que, como Adán y Eva, ya yo lo he dicho bastantes veces, acusándonos los unos a los otros. Uh-huh. No. El plan de Dios es que nosotros busquemos a Dios, guardemos sus mandamientos. Dios nos da revelación, buscamos el Espíritu Santo de Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro espíritu, porque le amamos. Y entonces el propósito de Dios va a fluir en nuestras vidas. Si es para pastor, si es para evangelista, si es para profeta, si es para apóstol. Muchos opacan el ministerio de los apóstoles, pero si Él lo pone, Él lo puede levantar cuando Él quiera. Uh-huh. Muchos opacan el ministerio del profeta, pero Él puede levantar al profeta cuando Él quiera. Uh-huh. Porque Él es Dios, todo lo que Él ha querido hacer, Él lo ha hecho, punto y se acabó. Y hoy en día, muchos que no creen en el ministerio apostólico, mire cómo está, el ministerio apostólico es aquel que comienza el negocio. Uh-huh. Si tú ves hoy en día, eso se tiene que manifestar de nuevo, uh-huh, porque ya tú no ves la manifestación de Dios como se veía en aquellos tiempos. Uh-huh. Entonces, alguien tiene que comenzar el negocio otra vez. Uh-huh. Entonces, esos ministerios se tienen que manifestar de nuevo, hermano. Amén. Si tú y yo nos unimos en esto, va a haber un estruendo, pastor, tan Amén, terrible. Va a haber un avivamiento, va a haber algo tan fuerte. Amén. Y se va a manifestar entonces el anhelado de las naciones. Viene Cristo a recoger su iglesia. Pero tenemos que manifestar el poder de Dios. Falta eso. Si hay algo que falta que nadie está diciendo es el avivamiento. Uh-huh. Que lo provocan hombres. Uh-huh. Hombres que se arrodillan, hombres que ayunan, hombres que leen la Biblia, hombres que se enamoran de Dios. Esos son los que Dios usa. Hombres justos como José y como María. Hombres que no titubean en obedecer a Dios y guardar sus mandamientos y hacer lo que Él le ha revelado en hacer. José no titubeó y guardó el bebé, aquel nacimiento que está supuesto a morir. Según los hombres, Herodes lo quería matar. Pero una revelación lo mantuvo con vida. Una revelación es lo que mantiene con vida a los ministerios. Uh-huh. Una revelación es lo que mantiene con vida a los dones. Una revelación es lo que mantiene con vida la palabra de Dios en nuestras vidas. Tenemos que buscar la revelación de Dios. Aleluya. Mientras tanto hablaba de esa palabra poderosa. Meditaba allí en Habacuc capítulo 3, versículo 17, ¿verdad? Donde dice la palabra que sea como sea, se va a cumplir. Pero antes del cumplimiento tiene que pasar algo. Así que dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como siervas y en mis alturas me hace andar. Así que, mientras tanto decía eso, ¿verdad? Meditaba en esa palabra en el libro de Habacuc. Y fíjese que usted tiene que, como decía el varón de Dios, usted tiene que creerle a Dios, usted tiene que confiar en el Señor. No hay nada ni nadie que detenga el propósito, el llamado que Dios tiene para cada persona. Pero usted sí puede paralizarlo cuando usted se queda estancado, no cree, no quiere confesar el nombre del Señor Jesucristo, humillarse delante de la presencia de Él para que Él traiga cumplimiento a esa palabra poderosa que Él ha declarado sobre tu vida, sobre tu ministerio, tu familia, sobre lo que usted esté, aleluya, empeñando en el Señor, que el Señor le dijo que usted va a hacer. Es usted.
fíjese que llegan momentos que la vaca no está en su corral, pero fíjese, los que confían en el Señor, Dios tarde o temprano lo va a llevar. Y como decía el varón de Dios, si usted lo cree, nosotros lo creemos, unidos en un solo espíritu, una explosión masiva, y cuando digo explosión masiva, del espíritu, de la presencia, donde, como decíamos anteriormente, aún a través de estos medios comunicativos, perdón, se puede manifestar el poder de Dios, el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios está buscando, gente que le crea, que confiese, que crea que su palabra es real y verdadera. Fíjese que usted diría, pero pastor, pero es que la palabra es fiel y verdadera. No, usted la lee a veces, pero a veces no la cree. Sí. Hay que creerla. Esto hay que creerlo, esto hay que confiar, creer en el Señor para que la revelación que está ya revelada de la palabra venga en cumplimiento de nuestra vida. Fíjese, cuando el Señor le dijo a ellos, ustedes tienen que subir al aposento alto y esperar. Imagínate si ellos se desesperaron, que muchos se desesperaron, se fueron, pero se quedaron como 120. Y esos que quedaron como 120, ahí esperando, recibieron la revelación, recibieron el poder, recibieron la autoridad, recibieron dominio y poder. Usted diría, ¿cómo recibieron dominio y poder? Hablaron lengua, danzaron, no sé. Sí, pero recibieron dominio y poder. Porque después de que ellos recibieron ese poder, ese acontecimiento que sucedió allí, ellos comenzaron a predicar el evangelio a todo lugar, a todo el que se le ponía de frente. Ellos le presentaban el plan de salvación de Jesucristo y todo. Mire, que esto es poderoso cuando estás lleno del poder de Dios. Todo aquel que escuchó esa palabra empezaron a convertirse y a repartir todas las necesidades conforme a la necesidad. Y comenzó un avivamiento poderoso porque comenzaron a creer en la palabra de Dios. Cuando nosotros creemos en el poder y la palabra de Dios, vamos a ver una manifestación del poder de Dios en nuestras vidas, en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, en nuestros ministerios, en todo lo que empeñamos. Vamos a ver un mover poderoso cuando le estamos creyendo a Dios. Pero hay que llenarnos, hay que recibir esa revelación, que no es una revelación escondida. Dios la quiere dar a todos aquellos que le creen, que confiesen, ¿verdad? Que creen que Jesús fue el madero. Aleluya, el tercer día resucitó y cree. Va a ver el poder de Dios manifestarse. A mí no me interesa. Yo siempre hablo, ¿verdad? Como ministro, pues tengo que dar las noticias que pasan, que acontecen día tras día, para saber dónde es que estamos parados. Pero esa no es mi norte, eso no es lo primordial, eso no es mi número uno. Mi número uno, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice el Espíritu Santo? ¿Qué el Señor me quiere revelar en el tiempo que estamos viviendo y qué Él quiere hacer en nuestra vida para que nosotros podamos entrar en cumplimiento a lo que Él ha diseñado en el plan perfecto para nosotros en el tiempo que nos diseñó a nosotros? O sea, yo no puedo pretender de que un diseño o un molde dado 2000 años atrás, que yo lo pueda implementar en el tiempo presente que Dios me ha llamado. Qué terrible. Eso está poderoso. Demasiado poderoso. Porque en el tiempo que Dios me dio, cuando buscamos la revelación, entonces el Espíritu Santo nos da la revelación que tenemos que hacer. Y te paso con esta, varón. Y eso que yo no iba a hablar mucho hoy, alaba. Te lo dije. El pastor es terrible. Cuando el hombre tiene palabra, ya es terrible. Pero fíjese, cuando vamos otra vez al libro de Hechos, Dios llama a Pablo, Saulo, ¿verdad? Que lo convierte a Pablo. Bien. Dice que había un hombre llamado Ananías. Wow. ¿Y qué fue lo que pasó? Se le dio una revelación. Le dijo, mira, ahí tengo a uno que necesito que lo administre. ¿Y cómo se llama? Saulo. ¿Cómo? Está duro. Son cosas difíciles. O sea, cuando vamos a la escena de Mateo capítulo 1, de la revelación de que se le dio a José, de que ahí adentro de María estaba el Emanuel, eso está duro. Y también está duro que Ananías reconocía que Saulo era el perseguidor de la iglesia y que ahora Dios mismo le da una revelación que lo vaya a ministrar. Eso es cosa dura y que lo acepte, porque él sabe lo que va a hacer a través de él. Eso es, mire, hermano, eso se llama revelación y dejarse mover por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Qué terrible. Y ese ahí es la evidencia
que nos muestra a nosotros, ministro, que nosotros tenemos que volver a eso. ¿Qué es lo que dice el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Para entonces nosotros, ¿verdad? Conforme a lo que la revelación Dios nos da presente, podamos movernos a la generación, predicarle, mostrarle el poder y la gloria de Dios. Así que esto es poderoso. Ay, Dios mío. Tú has tocado algo que me ha volado la cabeza. Tú dijiste que no podemos hoy vivir bajo una revelación de hace 2000 años atrás. Te voy a enseñar, hay algo bien poderoso. Cuando tú lees de Moisés, y lees de Isaías, y lees de Ezequiel, y lees de Daniel, a cada uno de ellos se le dio algo totalmente diferente. El mismo fundación. No había otra fundación que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Eso es un amén. Pero si tú ves, a Moisés se le dio el tabernáculo y se le dio los materiales, se le dio las medidas. Algo increíble que se le había dado a Abraham, y Abraham profetizó y les dijo que ellos iban a ser encarcelados, o sea, iban a ser puestos en cautiverio por 400 años. 30 años fueron los que pasaron cuando vino José, eso no fue cautiverio, y después de ahí entonces los pusieron en esclavitud. Por eso que son 400 años de esclavitud. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Y luego de ahí, ellos iban a salir por mano poderosa de Dios, pero iban a salir bendecidos. Entonces esa bendición se convierte en el tabernáculo, para que la gloria de Dios descienda. Y esa parte de la tierra que tiene promesa sea conquistada bajo la poderosa mano de Dios. Todavía, acuérdate que eso llegó en el desierto, en el monte Sinaí. Y dice que cuando que cayó la presencia de Dios, el monte humeaba y temblaba. Y dijo que él vio las espaldas de Dios. Esa revelación fue para él. ¿A Dios se la dio a alguien más? Aleluya. Dime a quién más Dios se la dio. A más nadie. Pero vamos a Isaías. Si tú vas para Isaías, él vio los cielos abiertos. Y vio a uno sentado en el trono. Y vio que él dijo, voy a ser muerto porque nosotros somos de la vieja inmundo. Y vino un ángel de Dios, un querubín, y cogió una piedra y se lo pasó por los labios. Por eso es que muchos dicen, pasa el carbón encendido por mis labios. Muchos oran de esa forma. O sea, tú estás declarando que tú eres inmundo. Vamos a dejarlo, pero eso lo dejamos para otra ocasión. A veces tenemos que saber orar y clamar a Dios, ¿verdad? Aleluya. Muchos a veces oramos porque repitiendo lo que dice el otro. Pero vamos a ver. Escucha lo que dice la Biblia. Ahora en Ezequiel es diferente. Le vio cuatro personajes con 4 caras. Y vio que tenían apariencia de hombre, y vio que tenía la gloria de Dios. Y entonces había una expansión entre sus cabezas. Una expansión es un cielo. Ellos tenían su propio cielo cada uno. Qué cosa terrible. Entonces vio uno sentado en ellos, con aspecto de fuego, y vio una revelación diferente. Y esa misma revelación se le manifestó en 4 o 5 diferentes ocasiones. Y les mostró un templo. Pero este templo tiene medidas diferentes a las que le dio Moisés. Le dio ahora unas medidas mucho más amplias con diferentes materiales. Y escúchame bien, y le dio una ley que tenía el lugar. Que todo su control iba a ser santísimo. O sea, te estoy hablando de algo, la fundación es la misma, pero tú tienes que buscar tu revelación. La revelación del pastor no es la misma mía. La revelación que Dios le da al pastor, la palabra que Dios le da al pastor, los dones, las capacidades, todo es diferente para cada uno de nosotros. O sea, lo que Dios le dijo al pastor, que a lo mejor le dijo, ayúnate 10 días y vas a hacer vigilia y vas a hacer esto. A lo mejor yo lo hago, pero no me funciona a mí. O sea, por eso es que Dios te dio entrada privada a Él, te dio un secreto. Y en ese secreto entonces es lo que se va a manifestar en público. Ese secreto que tú estás buscando, es la revelación tuya para ti. Cada uno tenemos algo propio, cada uno, lo de Dios, hermano, no es lo mismo para cada uno de nosotros. Lo mismo que se manifiesta en Panamá no es lo mismo que se va a manifestar en República Dominicana. El fundamento es lo mismo.
fundamento es Cristo, pero nosotros tenemos que buscar nuestra propia revelación. No entiendo. Lo que pasaba en los tiempos de antes no es lo mismo que pasa ahora. Entonces, somos diferentes generación. No estoy hablando que vamos a hablar un diferente evangelio. Estoy hablando que lo que dice la palabra aquí se va a cumplir 100%. Eso, amén. No hay un diferente fundamento, pero sí Dios le va a revelar a cada uno conforme a lo que Dios puso en su vida. No estoy hablando de un diferente evangelio. Estoy hablando, alabado sea el nombre del Señor, de que para que se cumpla tu ministerio, se cumpla tu propósito, tú tienes que hacer conforme al Espíritu Santo te diga a ti. Conforme al Espíritu Santo te revele a ti. Por eso que, mira, yo entiendo que tengamos consejeros. Mi consejero es mi pastor y mi esposa. Mi esposa me reprende a cada rato y me habla sincera. La escuchamos a veces y a veces no la escuchamos. Pero a veces cuando no la escuchamos nos vamos en el secreto y el Espíritu Santo viene y te dice, tienes que escucharla. Porque a lo mejor Dios ya le dio algo a ella en su espíritu y se lo depositó. A veces Dios no te tiene que hablar para poner una palabra en ti. ¿Tú no has sentido que hablarle a alguien? ¿Tú escuchaste la palabra? No. Pero cuando te acercaste a la persona, tú empiezas a traerle, a fluir en el Espíritu Santo. Dios no te dio la palabra, pero ya estaba depositada en ti. Hay mucho, mire, yo siempre pongo el ministerio de Nehemías, un ministerio poderoso que estaba profetizado de antemano. Que Daniel había profetizado acerca de que se iban a levantar los muros. ¿Quién llamó a Nehemías? ¿Qué profecía se le dio? ¿Alguien la sabe? No hay, en la Biblia no se registra que Dios se le revela a Nehemías. La Biblia no registra que hubo un profeta que fue para allá y le dijo, Nehemías, tienes que hacer esto, aquello y lo otro. No, es que Dios puso el querer en él como el hacer conforme a su propia voluntad. Por eso es que no todos los llamados van a ser iguales. Él no vio la gloria de Dios, no vio cielos abiertos, pero se cumplió un avivamiento tan grande, levantó los muros y se restauraron los muros. Y hubo un avivamiento grande en Israel en ese momento, a través de él y Esdras. Aleluya. No hubo un llamado poderoso, pero sí hubo una acción en él que él la hizo cumplir. Y la mano de Dios estaba poderosamente con él. Porque mira, hermano, por eso es que yo te digo algo. A veces estamos en religión, porque queremos que todo sea como está pasando en mi vida. Queremos que todo nuestro alrededor, todo nuestro contorno funcione como yo quiero que funcione. Y no como el Espíritu Santo de Dios. A veces el Espíritu Santo de Dios obra de una forma muy diferente con un hermano que contigo. A veces le da una palabra muy diferente, una revelación muy diferente porque es conforme a la capacidad que él tenga. Tenemos que dejarnos de mucha religión, que hay abundancia, y tenemos que volver a tener esa comunión con el Espíritu Santo de Dios. Porque sí estoy de acuerdo que el hombre de Dios tiene que tener la revelación para su hermano. Aleluya. Sí conozco que el hombre de Dios, como pasó con Ananías, él lo dijo en Hechos, cuando el llamado de Pablo. Ok, Dios se lo reveló a Pablo, pero el hermano se lo confirmó a Ananías. Y si no fuera por Ananías, Pablo se hubiera estado ciego todavía. Aleluya. Por eso es que yo y él tenemos que estar en coinonía con el Espíritu Santo de Dios. A él se le dio la revelación, yo le confirmo el llamado. Pero eso no va a pasar si no estamos comunicándonos con el cielo, si no estamos con la revelación de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Ahí es que se levantan los ministros. Ahí, mire, a veces, yo he conocido ministerios que un cierto líder vino al concilio, y le dice, oye, aquí hay pastores. Y el líder de la iglesia le dice, no, aquí no hay nadie preparado. Y de esa iglesia salieron como 7 pastores. Mira qué revelación terrible tenía el tipo. Así pasa, eso ha pasado muchas veces. A veces tenemos hombres sentados ahí, hermano, y ellos orando. Eso no impide el que Dios se manifieste como quiere y se cumpla el propósito en ti, pero también te ayuda a que yo sé que él es un hombre de Dios, pero lo tengo sentado ahí porque yo tengo que ver si verdaderamente Dios está con él. O lo tengo sentado ahí como si nosotros fuéramos dioses. Como si nosotros fuéramos los que ya estamos llamando a la gente. Tiene la autoridad. Como si nosotros fuéramos los que tuviéramos la autoridad. Los ponemos a prueba y todo. Yo me quedo bruto. Yo digo, bueno, está bien, ponlo a prueba. Amén. Conocemos eso. Pero mire, hermano, si usted conoce que hay un hombre de Dios en la casa, ayúdelo. Ministro, ayúdelo.
¿Por qué darle campaña a los de afuera cuando tienen ministros adentro? Dele campaña a los de adentro primero. Vamos a levantarnos los unos a los otros. Amén. Yo sé que mi pastor necesita ayuda, pues mire, bríndele la mano. Tú tienes palabra, pues vayan de tu pastor, déjeme dar los estudios ahora. Yo sé que tú tienes mucha carga. Y a lo mejor el pastor orando por eso y tú, cabezón, no te levantas para... No, a veces nosotros tenemos que ir ante el pastor. A veces nosotros tenemos que ayudar a los ministros. A veces nosotros tenemos que levantarnos también. Amén. Hermano, ¿cómo vamos a darle la mano al pastor si nosotros mismos no sabemos? A veces ellos no lo saben todo, hermano. Hay parte que nos toca a nosotros también. Y nosotros tenemos que levantarnos también, ayudarlo obviamente bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Esto es poderoso, hermano. Ya el tiempo se nos va corriendo rápido, ¿verdad? Pero antes de culminar este consejo, esta palabra del Señor, quiero decirle, hermano, que como decía el varón de Dios, fíjate, muchas personas lo toman a mal. Tienen que tener la mente abierta para tomar la palabra de Dios y tener la revelación de Dios, que anteriormente hemos traído un tema, ¿verdad?, de la revelación. Sí. Y fíjese que nosotros tenemos que entender algo y comprenderlo muy bien, muy cierto, muy serio. Y es que, como decía anteriormente, Dios a cada tiempo, en su tiempo, revelaba a cada hombre y mujeres de Dios. Quiero decirle que mucha gente quiere correr con la revelación de sus abuelos, de sus padres. Usted no puede correr con la revelación. Yo siempre me acuerdo, ¿verdad?, cuando estaba como miembro en la iglesia de Dios con mi pastor, y vino un predicador que a mí me hizo reír mucho, porque él decía, yo cuando me convertí, yo quería correr con la unción, con la palabra, yo hablaba como él, lengua, yo danzaba como él, yo predicaba como él, todo como él, porque él vivía con la revelación. Y una vez Dios lo confrontó y lo puso en el espejo y le dijo, pero es que tú no eres él, yo tengo lo tuyo para ti. Exacto. Y eso es lo que queremos decir, porque la gente a veces sacan de contexto lo que queremos revelarle. Y es que yo no puedo correr conforme a otra persona. Yo tengo que correr conforme a lo que el Espíritu me revele, Amén. lo que la palabra quiere de revelarme. Y muchas veces, mire, a veces nosotros somos atrevidos. A veces nosotros pensamos que somos Moisés. A veces pensamos que somos Elías. A veces pensamos que no, están ejemplos bíblicos ahí para nosotros aprender y crecer. Pero nosotros somos casa y cabeza aparte, ¿ves? Donde no es que estoy sacando, escuche bien, no estamos sacando de contexto, sino que diciendo a usted que está escuchando en esta hora que cada uno de nosotros tenemos un llamado. Amén. Cada uno de nosotros tenemos un propósito que tenemos que cumplir. Y el problema es que queremos vivir conforme al de la esquina, conforme al vecino. No, usted tiene que vivir conforme a lo que el Señor le ha dicho. Incluso muchos ministerios y muchas religiones se separan por eso mismo. Porque que usted tiene que cogerla así, que usted tiene que hacerla así. Y eso trae un problema donde tenemos que entender que cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte de Dios, una dirección que Dios nos ha dado. Corra conforme a lo que Dios y el Espíritu Santo le está diciendo que usted tiene que hacer. Porque cuando el día que usted corra como fulano que Dios no lo llamó, usted va a tener fracaso. Usted va a tener sin sabores. ¿Por qué? Porque usted quiere correr conforme al hermano, a la hermana, lo que esto, conforme al llamado que Dios le dio. Usted corra ahí, usted camine ahí, usted sea la revelación que Dios le ha dado a usted, manténgase firme, fiel ahí, manteniéndose, porque tarde o temprano, si usted obedece y usted se mantiene en esa palabra que Dios le ha dado, va a tener victoria, va a triunfar y va a ver la gloria de Dios. Y hágalo, si es Dios. Si Sí. es Dios, hágalo sin pensar. No, claro. Porque a veces Dios nos habla. Nos dice, haz este evento, haz esto, muévete a tal lugar. Y lo consultamos. Y ocurre lo mismo que pasó con el profeta viejo y el profeta joven. ¿Tú sabes cuántas veces eso pasa? Oh.
Viene Dios te da algo, Dios te depositó algo en el espíritu. Lo soñaste por visiones, por la multiforme forma, las diferentes formas que Dios habla. Tú sabrás cómo Dios te habla. Procura que es Dios, ¿verdad? Porque hay formas de conocer que es Dios. Y si es nosotros, si es el diablo que está inyectando pensamiento en tu vida. Así que después que ya tú analices que es Dios que te está hablando, hermano, yo creo que se puede consultar, yo no estoy diciendo que no. Pero si la consulta que te dio y si tú estás seguro que es Dios y lo que te están consultando te está alejando de lo que Dios te reveló, yo creo que es tiempo, hermano, de cerrar los oídos a veces y seguir la obra de Dios. Porque, hermano, vuelvo y te repito, hay que romper con la religión que ha dicho por tantos años que esto no es de Dios, que esto es del diablo, te vas a ir para el infierno, por aquello, por lo otro. Y tan siquiera, hermano, no hay una palabra, no hay un verso bíblico que apoye eso. Yo creo que si hay algo que hay que romper, me atrevo a decir de esta forma, hay que romper eso, hay que romper esa religión ya, porque eso ha matado a tanta gente. Hemos enterrado a tantas personas, y no estoy hablando físicamente, estoy hablando espiritualmente. Porque hemos herido a tantas personas y se han ido, y ha habido tantas divisiones, y hay pastores hermanos heridos, y hay hermanos heridos, y hay tantas vidas que no quieren entrar a la iglesia porque nosotros mismos los hemos alejado. El negocio de Dios, yo siempre he dicho que es salvar. Amén. Él no retarda su venida, como muchos lo tienen por importancia, sino que es paciente, no queriendo que todos perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. So, lo de Dios es salvar, no es dividir. El negocio de Dios no es tirarte a la calle. El negocio de Dios es todo el que venga a mí, yo no le echo fuera. Eso es lo de Dios. Y lo que hay que trazar bien, hermano, es la dirección del Espíritu Santo de Dios. Es que nosotros los ministros nos atrevemos a que sea que el Espíritu Santo de Dios fluya en las vidas y sea Él que transforme, y sea Él que se revele a ellos, y sea Él que lo cambie, y sea Él que nosotros nos apoyemos como el profeta Ezequiel en esa visión cuando él estaba nadando en el Espíritu, porque ya las aguas eran tan profundas que él no podía sostenerse con su propio yo, con su propio cuerpo, sino que ahora dependía que hubiera una guianza en el Señor. Y alabado sea el nombre del Señor. De la misma forma, nosotros tenemos que fluir de la misma forma. Yo creo que hay algo bien poderoso de Dios que se va a desatar, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte en seguir esa revelación, experimentar que sea el Espíritu Santo de Dios, que no solamente nos guíe, sino que guíe también al que Dios puso en mi vida. Sea mi esposa, sea mis hijos. Atrévase, hermano, rompa esa religión, que si aquello es del diablo, que si aquello es del diablo. No. Ok, tú me estás diciendo que eso es del diablo, probamos por la Biblia. Ok, no me lo puedes probar por la Biblia, pues vamos a orar. Vamos a orar. Porque si eso no es cierto, entonces estamos enviando a nosotros mismos a todo el mundo para el infierno y eso no es real. Eso es lo que queremos. Yo creo que eso es uno de los mensajes que yo creo que hay que implantar más. Se lo metió por boca y nariz acerca de los pantalones. Mire, hermano, usted va a mi casa y yo creo en la santidad. Yo creo en la santidad de Dios. Yo todavía, si tú me ves, todavía desde que yo me convertí, yo soy así. Quizá un poquito más gordito, pero tú sabes cómo es esto. Pero lo que yo creí, hermano, eso nadie me lo ha cambiado. Yo soy pentecostal de la cabeza a los pies. Amén. Pero amo y no juzgo. Si yo veo a un hermano que está caminando de esa forma, que quizás no va acorde con la visión que Dios me dio, pues yo no lo voy a juzgar inmediatamente. Yo voy a orar por él. Y si Dios no me quiere dar palabra, pues no le doy palabra. Pero líbreme el Espíritu Santo de Dios de ir pan de ese hermano y decirle, te vas a ir para el infierno si no haces esto, si no te afeitas la barba. Cristo tenía barba y eso es otro canto. Fíjate eso. Usted sabe lo que quiero decir. Tenemos que buscar, hermano, la presencia de Dios y meternos ahí y buscar revelación de Dios, buscar la palabra, la profecía, la revelación, ser instrumento de Dios y no instrumento del hombre, ser instrumento de Dios y no ser instrumento de Satanás, ser instrumento de Dios y no ser oposición a aquel que se está levantando en el nombre de Jesucristo. Lo que quiero decir es que tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Eso es amén. Y brindar amor en vez de odio. Y en vez de brindarle juicio, vamos a brindarle la mano y el levantamiento.
Por tantos años se predica siempre enjuiciando todo. Todos lo mandamos al infierno, pero pocas veces le decimos te amamos, te queremos que te levantes, que en nombre de Jesús. Y la Biblia dice claramente que lo más importante es el amor. Y tenemos que seguir ahí en el amor de Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Así que yo espero que usted pueda escuchar esta palabra poderosa. Yo sé que esto va a incomodar, siervo, a alguna gente. Le digo a usted, mire hermano, ustedes tenemos que crecer espiritualmente y madurar. Tenemos que madurar. Que las cosas que no están escritas, no podemos a ponerlas a nosotros. El Señor nos dice que no podemos ni añadir ni cortarle esta palabra. Y a veces añadimos libros. No podemos. Enciclopedia. Entonces no podemos añadir estas cosas. Hermano, estése tranquilo. Como decía el varón de Dios, lo dijo perfectamente. Mejor que eso no quedaría. Y es que, mire, ore a Dios. Demuéstrele el amor y la confianza, la ayuda a la persona. Somos más fácil para criticar que para ayudar. En vez de levantar y restaurar, somos más fácil para coger un marrón y derrumbar los muros. Sé como Nehemías, reconstruye las murallas y arregla las puertas en vez de destruirlas y caerlas y tumbarlas. Así que yo espero que esto es poderoso, ¿verdad? Podemos hablar mucho sobre esto porque hay mucha tela que cortar por aquí, pero ya pues yo espero que usted haya escuchado este mensaje, esta palabra, este consejo y haya sido edificado de una manera especial. Así que gracias, siervo de Dios, por estar con nosotros. Amén. Espero que se repita. Amén. Cuando usted quiera, estamos Amén. aquí. Gloria a Dios. Vamos a traer unos temas tremendos y espero, ¿verdad?, que nos puedas acompañar también. Amén. Así que le damos la gloria al Señor. Gracias al varón de Dios, siervo Jesucristo, ministro del Señor, Ricardo Sánchez y mi persona. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar en la programación. Para adelante y para el cielo. Y acuérdate que Cristo viene pronto. Dios te bendiga. Dios te bendiga.